clase estábamos platicando ahí con los compañeros que ya prácticamente el semestre, compañeros, tenemos ya como 2 semanas de clase, desde hoy. Entonces, traten de estar, compañeros. Yo me he sorprendido, por ejemplo, en la primera parcial, que muchos sacaron una nota muy baja, compañeros, cuando el contenido era bien poco. Digamos, si lo comparamos con el curso anterior, más contenido. Y entonces, y no habiendo texto y casi solo clases, compañeros, espero que ahora en el segundo parcial sí, pues, eleven su nota, ¿verdad? Y la idea fue, pues, beneficiarnos un poco al poner 3/4 partes del examen de selección múltiple, ¿verdad? Y solo 1/4 parte de respuesta corta. Entonces, a partir de hoy vamos a empezar a ver el esquema. Digamos, cada quien va a ir redactando ahí su esquema, porque en el código no está como lo vamos a explicar, ¿verdad? Hay cosas que, aunque las leamos en los artículos, no comprendemos, digamos, todos los pasos que hay que ir agotando en un proceso colectivo de carácter económico-social. Entonces, la idea, la mejor forma, es irlo esquematizando, digamos, por etapas, para ir comprendiéndolo de una mejor manera. Y cada una de las etapas, pues igual surge una serie de interrogantes que pudieran ser planteadas en el examen final. Entonces, veamos el primer artículo, compañeros. Alguien que nos lea el 381. 381, alguien que nos lea. Artículo 381. En que las definiciones ha de exponer claramente en qué consiste esto. La intención se dirige. ¿Cuáles son las quejas? El número de patrones o trabajadores que las apoyan. La situación exacta en los lugares de trabajo en donde ha surgido la controversia. La cantidad de trabajadores en que estos prestan sus servicios y el nombre y apellidos de los delegados y la fecha. La solicitud debe contener que se dirigen los nombres, apellidos y demás generales de los delegados, o al recibir notificaciones, que debe establecerse en la población en donde tenga su asiento del juzgado, el nombre de la parte emplazada, dirección en donde deba ser notificada esta, la indicación de que se adjunta por duplicado el pliego de peticiones y la petición de trámite conforme las reglas de los artículos que preceden. La solicitud presentada no llena los requisitos legales del tribunal de oficio, la corregirá mediante acta e inmediatamente dará trámite a la solicitud. Muy bien, gracias, compañera. Entonces, ese artículo, compañeros, tiene en su segundo párrafo, vean, dice, en el segundo párrafo dice, la solicitud debe contener 2 puntos y hay una serie de exigencias ahí para la solicitud. Esa es la demanda colectiva. Por ahí alguna vez les dije que anotaran al margen de ese párrafo demanda colectiva, porque el código no le dice demanda colectiva, pero esa es la demanda para iniciar un conflicto de esta naturaleza. Y ahí existen una serie de requisitos que deben cumplirse. Entonces, allá en su esquema, en los requisitos, podríamos indicar ahí que están en el 381, segundo párrafo. Son los requisitos de la demanda colectiva. Luego viene el otro aspecto: ¿quién plantea esa demanda colectiva? ¿Se recuerdan, compañeros, que hemos dicho que en el derecho procesal colectivo no puede, por ejemplo, un trabajador de manera individual motivar un proceso de esa naturaleza? Normalmente, en la mayor parte de casos, lo hacen los sindicatos. Ellos son los que plantean ese tipo de conflictos. Y no se limita solo a trabajadores, sino pueden ser patronos, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica,
casi no vemos planteamientos de este tipo de parte patronal, casi es solo del lado de los trabajadores. Pero el código siempre da la posibilidad para ambos sectores. Ahora bien, si bien es cierto, la organización o la persona jurídica que plantea normalmente estas demandas son los sindicatos, se recuerdan que ya vimos también en ese punto que existen los grupos coaligados. Entonces, a la pregunta o a ese aspecto de quién plantea, podríamos decir que serían los sindicatos o grupos coaligados, ¿ya? Porque se recuerdan que en otro momento hablamos que los grupos coaligados se organizaban sin personalidad jurídica, pero sí pueden actuar en el mundo del derecho. Pareciera un contrasentido, digamos, en civil diríamos que estamos hablando de disparates, ¿verdad? Porque en civil toda persona que interviene tiene que tener personalidad jurídica propia, ya sea individual o colectiva, pero no se permite, digamos, una organización como de hecho podríamos considerar como la coalición de trabajadores. La coalición es bien sencilla, solo se organizan y hacen un acta, avisan a la inspección y ya está, ya pueden promover las acciones. Entonces, en esa parte podemos poner sindicatos y coaliciones. Veamos el 377, compañeros, alguien que nos lea el 377. Vayan anotando sus fundamentos también ahí, compañeros, cuando vamos hablando en las partes del esquema. El 377, alguien que nos lo lea. Conciliación, artículo 377. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, secretarios de patronos o de trabajadores no sindicalizados elaborarán y suscribirán el pliego de peticiones, en el que asimismo designarán 3 delegados, que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto, y a quienes se les conferirá en el propio documento. Se acta, poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente hasta referéndum. Si se tratara de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la Organización, de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto, correspondiéndole la representación del sindicato al Comité Ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designará la propia Asamblea General. Muy bien, gracias, compañera. Entonces, el primer párrafo de ese artículo, compañeros, está destinado a la coalición. Dice cómo se pueden organizar y que ahí es donde pueden hacer un grupo coaligado para poder iniciar una acción de esta naturaleza que estamos platicando. Y en el segundo párrafo se refiere a que si los trabajadores son sindicalizados, tiene que ser a través de su sindicato que van a promover este tipo de demanda. Entonces ahí estaríamos en cuanto al segundo rubro de quién plantea. Vamos a peticiones importantes. De acuerdo a lo que hemos leído, compañeros, y a los laboratorios que se han hecho, ¿cuáles serían las peticiones más importantes? Vamos a poner unas 2 o 3 peticiones importantes. Hay que recordar que se está promoviendo la demanda, entonces los demandantes tienen que hacer ciertas peticiones de fondo, digamos, al juzgado. ¿Alguien nos puede ayudar? Que se admita y que se le dé trámite. Sí, eso está bien. Esa es una petición importante, ¿verdad? Que se admita para su trámite el conflicto colectivo de carácter económico-social. Hay que darle el nombre, ¿verdad? Está bien, esa la pueden anotar. Se admita para su trámite el conflicto colectivo de carácter económico-social. Ahora, ¿qué otras peticiones podemos recordar, compañeros, de lo que hemos visto? ¿Qué consecuencias trae el planteamiento? ¿Lo recuerdan? ¿Qué ocurre en el momento de que se plantea el conflicto, dice, ante el juez respectivo?
Ningún trabajador puede ser despedido. Esa es una situación muy fundamental, ¿verdad? Como consecuencia del planteamiento, hay que pedir que se prevenga al patrono, o sea, que se le advierta, digamos, a la otra parte, que es el patrono, que se pueden anotar ahí, que se prevenga al patrono, que toda terminación del contrato de trabajo toda terminación de contrato de trabajo debe ser autorizada por el juez en incidente. Que debe ser autorizada por el juez en incidente. Bueno, esa es una petición fundamental y uno de los efectos más importantes del planteamiento del conflicto. Porque si eso no existiera, compañeros, ¿qué pasaría? El patrono, como represalia al haber sido demandado, empezaría a despedir trabajadores. Entonces esa prevención hace que el patrono, aunque se moleste, digamos, con la demanda, que no le parezca que lo hayan demandado, él no puede tomar ninguna actitud de dar por terminados los contratos. Por eso el artículo 380, anótenlo por ahí como fundamento, nos dice, compañeros, que el patrono tiene prohibido terminar contratos de trabajo. Y entonces, y si llegara a terminarlos, ¿qué ocurre, compañeros? El trabajador puede solicitar su reinstalación. Puede solicitar su reinstalación. ¿Por qué va a poder reinstalarse? ¿Cuál es el derecho que le da? Inamovilidad. Es la inamovilidad laboral. Entonces, esa inamovilidad laboral deviene de una orden judicial. Porque las otras inamovilidades devienen de la ley. Por ejemplo, cuando dice que no se puede despedir a una mujer embarazada, la ley lo dice, no despide a la mujer embarazada. Pero aquí, esta prevención viene por un mandato de un juez. Una resolución judicial le dice al patrono que tiene prohibido dar por terminados los contratos de trabajo. Ahora bien, no se nos olvide, compañeros, de que esa prohibición o esa inamovilidad laboral no es absoluta. Porque imaginémonos también, si fuera absoluta, entonces el trabajador podría hacer lo que quisiera y el otro no lo puede despedir. O incurrir en ciertas faltas y como no se puede despedir, entonces no es así tampoco, ¿verdad? No es una inamovilidad de carácter absoluta, sino que si el patrono llega a demostrar que hay ciertas causales para poder despedir, también existe el incidente de terminación de contrato. Entonces hay un beneficio para el trabajador de inamovilidad laboral, pero no es absoluto, porque el patrono, si quiere despedir a alguien, sí puede, pero sí hay autorización judicial, ¿ya? Porque a él le está prohibido despedir sin autorización judicial, pero si obtiene la autorización judicial en un incidente, entonces pues podrá hacer el despido. ¿Se recuerdan que por ahí en este examen venía, en alguna de las variantes venía la pregunta esta de que esa autorización judicial no prejuzga sobre la justicia o injusticia del despido, ¿verdad? Es decir, que si el juez le autoriza a despedir, no podemos entender de que es un despido justo. Solo le está diciendo que sí puede despedir. Pero si el trabajador va, entonces digamos viene el juez y le dice al patrono sí puede despedir, el patrono despide. El trabajador considera que es injusto ese despido. Entonces el trabajador plantea el juicio ordinario laboral para demostrar judicialmente que no había alguna causal justa de despido, con la consecuencia que si no se prueba la justa causa de despido,
indemnización, daños y perjuicios y cosas procesales, y otras prestaciones. Entonces, esa es la lógica, digamos, que sigue nuestro código. Y entonces, volviendo a lo de las peticiones, pues esa petición es importante, ¿verdad? Que no puede terminar contrato de trabajo sin la autorización judicial. Luego, la otra consecuencia importante, compañeros, ¿cuál es? No sé si se recuerdan, ya lo hablamos la otra vez. Hasta les comenté un caso que a una secretaria le dieron su escoba y que fue a barrer al parque, ¿verdad? Entonces, lo de las represalias, también se tiene que pedir al juez que podrían poner ahí que se prevenga a las partes no tomar represalias, que se prevenga a las partes no tomar represalias ni impedir ejercicio de derechos, ni impedir ejercicio de derechos. Eso lo podemos ver en el 379, ¿verdad, compañeros? 379. Dice el 379 en el segundo párrafo. Vean el 379, dice: desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia unos contra otros, ni impedir el ejercicio de sus derechos. Eso es fundamental, porque puede hacer que el patrono, por ejemplo, no tenga intención de despedir, pero sí de afectar al trabajador. Es decir, bueno, este es de los líderes, digamos, de esta situación. Entonces, les pueden cambiar al cargo, ponerles otras funciones, degradarlos de alguna manera, como esta secretaria que les comenté, que ese es un caso real, una municipalidad. Entonces, esa es la idea, de prohibir que haya represalias y prohibir que haya despidos. Entonces serían las peticiones importantes. Estamos ahí, compañeros. Vamos al otro rubro que dice pliego de peticiones, ¿verdad? Pliego de peticiones. Sobre esto, ya la compañera leyó. Vamos al 371, segundo párrafo. En el 371, segundo párrafo dice que en la demanda se debe indicar que se adjunta por duplicado el pliego de peticiones. Anótenlo por ahí, compañeros. Que la demanda debe indicar que se adjunta por duplicado el pliego de peticiones. Y el duplicado, compañeros, para los que se les olvidó, hay que recordar que los duplicados, el término duplicado en el ámbito procesal y en el ámbito notarial, el duplicado es una copia siempre del mismo documento. Por ejemplo, cuando presentamos testimonios de escrituras públicas al registro de la propiedad, por ejemplo, van con duplicado. Quiere decir que va el testimonio y una copia adicional, pero para que sea duplicado tiene que tener firmas y sellos originales. No timbres, porque si no sería una doble tributación. A los timbres se cubren solo una vez. Por ejemplo, en un memorial, el duplicado del memorial ya no lleva timbres, porque si no estaríamos pagando dos veces el mismo impuesto. Es prohibido la doble tributación. Solo el original llevaría timbres, pero la copia que se considera duplicado tiene que llevar firmas y sellos originales. Esa es la idea del duplicado. Entonces, en este caso, compañeros, nos dice el código en esta parte que del pliego de peticiones se presenta el original y un duplicado. Así lo dice como requisito el 381, segundo párrafo, en la parte final de este segundo párrafo. Bueno, luego sigue, compañeros, presentación. La presentación
Lo hablamos el otro día. ¿Dónde se presenta, compañeros? Al centro de servicios. Siempre en el centro de servicios auxiliares. Siempre ahí se presentan todas las demandas, tanto individuales como colectivas. Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral. Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral. Y pues hay que tener claro, compañeros, que es solo la presentación, no es que a ellos se le dirija, es muy aparte. A quien se le dirige es al juez, porque dice el 381 en el segundo párrafo, dice juez al que se dirige. Entonces, el centro, ya hemos dicho varias veces que es una dependencia de carácter administrativo. No ejerce jurisdicción, no se consideran jueces ellos. Es un mecanismo únicamente administrativo para recibir y organizar, digamos, el tema de todos estos escritos iniciales. Entonces, en este caso, compañeros, siempre en el centro administrativo, ahí pueden anotar que este centro fue creado por el acuerdo 26/2012 de la Corte Suprema de Justicia. Repito, este centro administrativo en mención fue creado por el acuerdo 26/2012 de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que recordar, compañeros, y lo han visto ustedes en Procesal Civil también, que la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad, a través de acuerdos, de ir señalando la competencia, ¿verdad? Y de ir creando, en este caso, entes auxiliares del sistema, como son estos centros administrativos, y los juzgados, obviamente, de acuerdo a las necesidades de los servicios. Bien, entonces, aquí estamos ya con el primer recuadro sobre la demanda, los puntos más importantes de la demanda colectiva. Entonces vamos a... De ahí pueden darse dos situaciones, compañeros. Puede darse que el juez considere que hay defectos en la demanda, en cuyo caso se subsana, o bien puede considerar que se cumplieron con los requisitos legales. Y si se cumplió, entonces la otra opción es que se admita para el trámite. Por eso ahí se divide, digamos, en dos. Entonces, vamos a la subsanación. Hablemos primero de la subsanación. Pueden ubicarse como fundamento en el 381, último párrafo. 381, último párrafo, que dice: si la solicitud presentada no llena los requisitos legales, el tribunal de oficio la corregirá mediante acta, inmediatamente dará trámite a la solicitud. Entonces, cuando dice que si no cumple los requisitos se debe corregir, quizás la parte de este artículo que en la práctica ya no es muy utilizado es el tema de que se tenga que corregir en acta. Normalmente se hace a través de un memorial. Resuelve el juzgado, señala los defectos de la demanda y se le notifica a los interesados para que subsanen a través de un memorial, ¿verdad? Que sería lo lógico. Sin embargo, el legislador aquí dice que debe subsanarse a través de un acta y dice de oficio, es decir, de que está el principio de oficiosidad ahí también, compañeros. Entonces, en esa parte de subsanación, las ideas básicas es de que el juez pluripersonal, hablemos de Guatemala, ¿verdad? Porque normalmente aquí nos movemos, ¿verdad? Pero el Departamento de Guatemala sería el juez pluripersonal de trabajo y previsión social para la admisión de demandas que va a calificar la demanda. En esta parte estamos hablando de la subsanación. En el caso de la subsanación, entonces, estamos hablando que sería el juez
pluripersonal, el juzgado pluripersonal de trabajo y previsión social para la admisión de demandas que califica la demanda y que señala los defectos para que sean subsanados por el actor, ¿verdad? La parte actora. Y como fundamento, 381, último párrafo. Vamos a la otra parte, compañeros. Vamos al otro apartado que sería las resoluciones de admisión. En cuanto al órgano emisor, compañeros, es el mismo ya mencioné aquí, ¿verdad? Aquí un órgano emisor de la resolución, juzgado pluripersonal, ¿verdad? De trabajo, previsión social para la admisión de demandas. Este órgano que emite la resolución que admite para su trámite. Repitiendo, el órgano que emite esa resolución que admite para su trámite es el juzgado pluripersonal de trabajo y previsión social para la admisión de demandas. Veamos ahí donde dice plazo, compañero. Eliminemos esa parte, compañeros, solo órgano emisor y contenido vamos a poner. Entonces, en cuanto al contenido, compañeros, tiene relación con lo que se pidió. Digamos que lo que hace el juez es ordenar estas prevenciones que ya mencionamos. Vamos en el contenido. Que se tiene por... Fíjense que hay algo importante aquí. Se tiene por planteado, digamos, lo que resuelven los jueces en ese momento es que se tiene por planteado el conflicto desde que fue presentado en el centro de servicios auxiliares. Digamos, ojo con eso, porque, por ejemplo, si un viernes a las 3:29 de la tarde van y presentan un conflicto colectivo de carácter económico-social, lógicamente, en ese minuto que queda para cerrar el organismo judicial, no hay chance de hacer lo que corresponda para trasladarlo al juzgado. Entonces, lo más posible es que el lunes va a ser trasladado al juzgado personal de admisión de demandas. Entonces, cuando el juzgado resuelve que se tiene por planteado el conflicto desde el viernes, digamos. Supongamos que el lunes o martes resuelva, va a decir que ese conflicto se tiene por presentado desde el viernes o desde el momento que fue presentado ante el centro administrativo. ¿Por qué razón, compañeros? Por las prevenciones. Porque si no se le da ese carácter, ¿qué pasaría? El sábado y domingo podría despedir trabajadores el patrono, por ejemplo, si llegara a sus oídos el hecho de que ya presentaron una demanda y que él no ha sido notificado, pero de repente alguien filtra la información y él llega a saber que ya fue demandado. Eso podría empezar a tomar algunas decisiones como despedir trabajadores. Entonces, este elemento es muy importante, compañeros. Normalmente los jueces, y yo lo considero lógico, es que resuelven que el conflicto se tiene por presentado desde el momento en que fue recibido en el centro administrativo. Ojo con eso. Estamos hablando del contenido. Lo otro, compañeros, es las prevenciones que ya platicamos, ¿verdad? Tienen que hacer esas prevenciones de que no represalias, no despedir sin autorización judicial. Esas prevenciones tienen que estar
en la resolución. Y quizás lo último que es importante es que hace la remisión, remite la demanda al juzgado que va a seguir conociendo. Hay que recordar que el juzgado de admisión de demanda solo califica si cumple los requisitos, admite para su trámite, pero no va a conocer, a seguir conociendo del proceso. Simplemente, si cumple la demanda con los requisitos, la admite para su trámite y la va a remitir a otro juzgado. Por decir algo, dice, bueno, se remite la presente demanda al juzgado 15 de Trabajo y Previsión Social, por ejemplo, ¿verdad? Así funciona eso. Y en el caso, por ejemplo, de los juicios ordinarios, de una vez ellos fijan la audiencia. Una vez dice, bueno, se remite al juzgado 15 y la audiencia será tal fecha, tal hora, por ejemplo. Eso lo hace admisión de demanda. Aquí no se señala audiencia, pero sí se remite al juzgado que va a seguir conociendo. Entonces, repitiendo, compañeros, en el contenido, básicamente tres cosas, ¿verdad? Una, que se tiene por planteado el conflicto desde que se presentó ante el centro administrativo, que se hacen las prevenciones y se remite la demanda. Básicamente lo más importante. Vamos a abordar esto, compañeros, y vamos a seguir nuestro esquema. Es un pejero alto. Qué barbaridad, Jonathan. La licenciada te quiere, te llama para que des los trabajos. Vas a pasar, amigo, ya te pasé el dato. Ay, Dios. Está feliz. Está bien. ¿Resolución de qué dice? De convocatoria. Porque yo tampoco. Bien suavecita de fin de semana. Conciliación. Bueno, eso sí puede ser. ¿Qué está pasando? Sí, está pasando. De plano que sí. Bien, vamos a seguir entonces, compañeros, con el esquema. Y después de que se admitió para su trámite, tenemos ya. Entonces, dijimos que ya está la resolución que admitió para su trámite, esa se notifica, va por esta notificación, una secuencia del proceso. Luego viene este esquema, esta etapa de la resolución de convocatoria al Tribunal de Conciliación.
Estoy olvidando mi sobrino. Porque estoy preguntaba eso. Entonces, Prevención, la patrona. Prevención. el órgano emisor, compañeros, sería el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social. Ese es el órgano emisor, porque ahí ya lo recibió. En la resolución anterior dijimos que se había remitido. Entonces, ya aquí ya lo tiene el juzgado. Entonces, el juzgado que emite, repito, es el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social. Ustedes saben que en la capital están numerados, ¿verdad? Juzgado primero, juzgado segundo, tercero, etcétera, hasta 15, ¿verdad? 15º de trabajo y previsión social. En los departamentos no están numerados porque es solo uno, ¿verdad? Entonces, puede ser un juzgado pluripersonal de trabajo y previsión social del departamento de Zacatepec, por decirles algo, que está en Antiguo Guatemala, por ejemplo. Entonces, ahí no hay numeración. Aquí sí tenemos del 1 a 15. Bueno, entonces el órgano emisor dijimos que es el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social. En cuanto al plazo, veamos el artículo 382. ¿Alguien nos lee el 382? ¿Alguien lo lee, compañeros? Artículo 382. Dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del Tribunal de Conciliación de conformidad con lo preceptuado en el artículo 294. Notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance que deben nombrar dentro de 24 horas una delegación análoga a la prevista en el artículo 377, bajo perseguimiento de hacerlo de oficio en caso de desobediencia. Sus miembros deben cumplir con señalar lugar para recibir notificaciones en la población donde tienen su asiento el tribunal, y en caso de que no lo hiciere, se les seguirá haciendo en el lugar señalado por la parte emplazante o por los estrados del tribunal, si dicho lugar no estuviere ubicado en la sede del mismo. Muy bien. ¿Alguien más que nos lea el 383, el siguiente? Artículo 383. Si en el momento que va a constituirse el Tribunal de Conciliación, alguno o algunos de sus miembros tuviera algún impedimento legal o causa de excusa, lo manifestará inmediatamente, a efecto de que se llame al sustituto. Si el impedimento o excusa lo manifestare posteriormente, se les impondrá la medida disciplinaria que prevé el artículo 297. Fuera restablecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación, no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se emitirán recusaciones, excepciones legislatorias o incidentes de ninguna clase. Gracias, compañera. Entonces, vamos a ir con la convocatoria, ¿verdad? En este apartado estamos de la etapa. Entonces, el juez convoca, ¿no? El plazo, ahí está al principio, 12 horas. El 382, 12 horas, 382. Al principio del 382 dice, dentro del plazo de 12 horas, de recibir el pliego de peticiones. Ahí está el plazo solamente. Bueno, todo el plazo. Ahora vamos a la convocatoria. La convocatoria, entonces, el juez de trabajo, fíjense que ese artículo dice, procederá a la formación del tribunal. Cuando reformaron el Código de Trabajo, se les olvidó que ese artículo no debía decir formar el tribunal, porque antes sí, así funcionaba. Entonces, ahí tiene que decir, debería decir la palabra convocar. El juez convoca al tribunal, porque el tribunal ya está formado previamente. Lo que hace es solo llamarlos, digamos, convocarlos. Entonces, por eso nosotros lo manejamos como convocatoria, ¿verdad? El juez
Entonces convoca a los miembros del Tribunal de Conciliación, eso tendríamos que anotar ahí. Que el juez convoca a los miembros del Tribunal de Conciliación y les previene que se manifiesten sobre impedimentos o excusas. Les previene que se manifiesten sobre impedimentos o excusas. Esto último está en el 383, que dice que los miembros tienen que manifestarse, que se manifiesten sobre impedimentos o excusas. Entonces, en esta resolución el juez les dice que los convoca, pero que si tienen algún impedimento o excusa, que lo manifiesten. De conciliación y les previene que se manifiesten. Y vimos como fundamento en esto de la convocatoria el 382 y 383. El 383 dice sobre el tema de los impedimentos y excusas. Luego vamos al otro rubro, compañeros, prevención al patrono. Eso aparece en el artículo 382, que dice: en el primer párrafo del 382, bueno, el párrafo inicial, vamos a ver, como en el cuarto, quinta línea, dice: notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance que debe nombrar dentro de las 24 horas una delegación análoga, y que si no lo hace, pues lo va a hacer de oficio el juez. Entonces, en este caso, compañeros, ¿qué es lo que le previene al patrono? Que designe una delegación análoga. Que designe una delegación análoga y que si no lo hace, de oficio se designa quienes lo van a representar. Para eso está en el artículo 382. Bien, ahí terminamos esa otra etapa, compañeros. Vamos a, como es una resolución, hay que notificar, ¿verdad? Seguiría una notificación y luego viene la otra parte que sería el acta de integración del tribunal y la resolución de competencia. Anoten eso. Entonces podemos anotar en el acta que se suscribe un acta de integración del Tribunal de Conciliación y en caso de impedimento o excusa se llama al en caso de impedimento o excusa se llama al sustituto. Eso tendría fundamento legal en 383 y en 384. El 384 se refiere a lo otro que sería la resolución de competencia. Entonces anotemos ahí la resolución. El Tribunal de Conciliación emite resolución en la que se declara competente. El Tribunal de Conciliación hay que recordar que aquí se llama solo Tribunal de Conciliación, ¿verdad, compañero? Porque es el por la etapa procesal en que está. No es Tribunal de Conciliación y Arbitraje, porque es Tribunal de Arbitraje más adelante, ya cuando conozca del arbitraje obligatorio o potestativo. Pero aquí es un Tribunal de Conciliación. Entonces, el Tribunal de Conciliación emite la resolución donde se declara competente. Ponemos como fundamento legal el artículo 384 para esto de la resolución. Bueno, nos vamos a quedar ahí, compañeros. Vamos a seguir el otro